¿Qué tal? Somos Lions Pistons, máxima calidad neumática. Nosotros, al ser una empresa con un enfoque de calidad, nos vemos en la necesidad de aplicar una mejora continua en cada uno de nuestros procesos, para lo cual partimos del conocimiento proporcionado por la casa Lean, la cual consta de una serie de técnicas y metodologías que nos permiten llegar a este objetivo. En nuestro caso particular, trabajaremos con la herramienta denominada Pokayok, la cual básicamente es un sistema de calidad que nos ayuda a prevenir y eliminar toda clase de errores que puedan presentarse en la operación al momento de fabricar nuestras piezas o productos. En términos generales, la aplicación de un sistema Pokayok o simplemente un Pokayok consta de un dispositivo o mecanismo físico que nos asegura la prevención o eliminación de errores presentes en nuestros procesos de fabricación. Esto nos trae diferentes tipos de beneficios. Principalmente destaca la reducción de tiempos al momento de fabricar y obviamente la calidad en nuestros productos. Como ya hemos visto, nuestra empresa Lions Pistons se dedica a la fabricación de pistones neumáticos, los cuales pasan por diversas áreas en su proceso de fabricación, las cuales generalmente son, o principalmente podemos decir que es inyección, fundición, rolado, torneado y roscado. En cada una de estas áreas se llevó a cabo un análisis minucioso para determinar cada uno de los movimientos y acciones llevados a cabo en cada una de estas para determinar el Pokayok correcto al cual podemos aplicar y de esta manera reducir nuestros tiempos de fabricación y ofrecer un producto de mayor calidad a nuestros clientes. En el caso de la fundición, este proceso que habíamos mencionado se localiza el defecto en 5 de cada 1000 moldes, a lo cual los moldes desarrollan pequeñas fisuras a cierta vista que no son detectables y que ocasionan una falla después de verter en ellos material fundido. En las entradas, previamente el molde del producto tiene que ser revisado para que no contenga fisuras, fracturas o algún tipo de desgaste o agrietamiento que impida el moldeado que se pretende conseguir con el producto. Asimismo, la temperatura a la que será vertida en el material fundido tiene que ser adecuada a lo que se quiere llevar el producto final. Claro que no se tiene que hacer esto siempre, tendrá que realizarse una inspección cada cierto tiempo para evitarlo hacerlo cada que se realice un nuevo molde. En las salidas, al tener en cuenta lo previo en las entradas, a la hora del enfriamiento tiene que esperar a ser enfriado lo suficientemente para poder revisar que no existan ampollas o algún desnivel dentro del producto ya final para que pueda ser enviado al área de ensamble. La determinación de la inspección será de forma informativa. Se elige este tipo de inspección debido a que se investiga para obtener datos y tomar acciones correctivas a la hora de tomar en cuenta el Pokayok. La propuesta de controles para evitar el fallo, tendremos un sistema que va a controlar y evitar la falla. Se bloquearán sistemas de llenado del molde que este pasará a otro molde ya que se haya realizado este movimiento. La característica de nuestra alarma se establecerá una advertencia de código de encendido en foco amarillo parpadeante en el tablero de operación. Si es que muestra una fuga de material afuera del molde, esto lo podremos ver inmediatamente. El cambio de temperatura, al cual se estarán utilizando sensores de temperatura. Posteriormente, la característica del control será, una vez teniendo el problema, se activará de manera automática el sistema de alarma que advierte al operario de que algo está fallando y que el molde por su caso tiene un defecto. Y nuestro Pokayok será de contacto, debido a que se necesitará un dispositivo sensitivo que ayudará a detectar las anormalidades, de este caso de fisuras o posibles grietas en el acabado del molde, que ocasionará que las piezas tengan deformidades por ello. El torneado y el roscado hemos decidido colocarlos sobre el mismo Pokayok, ya que estos se realizarán sobre la misma maquinaria, es decir, un torno de CNC. No hemos decidido colocar algo que afecte en el proceso de desbaste, ya que esto es prácticamente imposible a menos que haya un error en el código de programación. En este caso nos centraremos más en la puesta en marcha de la pieza, que será colocada sobre el chuck, y para eso haremos uso de la fábrica visual, la cual dará un ejemplo claro al operador para que no cometa errores a la hora de colocar la pieza sobre el chuck. En este caso también decidimos tomar un chuck de 3 mordaza, ya que es más sencillo de estabilizar que un chuck
Una de las partes más importantes de nuestro cilindro de doble efecto es el cilindro como tal, el cual tiene la función de permitir el paso del aire y evitar pérdidas de presión por dentro de él. Este fragmento de video fue tomado del primer video que realizamos acerca de nuestro cilindro, el cual trata acerca de las herramientas que se aplican en cuanto a la casa Lean. En este fragmento puede verse físicamente esta parte de nuestro pistón. En este momento, por motivos de la cuarentena, no me es posible tener físicamente el cilindro en mano, pero bueno, ya se mostró en este fragmento del video que acabamos de pasar. Para poder fabricar utilizamos un proceso de rolado, el cual hacemos con una máquina como la que se muestra a continuación. Este es un proceso de rolado convencional, el cual consta de una palanca que nuestro operador estará girando de manera manual para darle forma a la placa de aluminio que vendrá de un proceso anterior. Consta de 3 rodillos, es una roladora típica, pero es manual, ya que pues bueno, realmente el proceso es muy sencillo y lo hemos decidido así también por el tamaño relativamente pequeño que tiene el cilindro. No ocupamos más para este proceso. Hemos decidido aplicar 2 Poka-Yoke para este proceso, los cuales explicaré a continuación. Ya tenemos una idea de cómo es el proceso, ya al mostrar el video de la máquina que subjetivamente estaremos utilizando para el proceso de fabricación de nuestro cilindro. El primer Poka-Yoke consiste en hacer uso de fábrica visual. Le daremos al operador la instrucción haciendo uso de esta herramienta para que él pueda ir bajando las tuercas que usa la roladora de manera gradual, para que no vaya a tener variación el rodillo principal. Y también que nuestro operador no esté calculándole o tanteándole, sino que ya tenga la instrucción de qué tanto debe de bajar los tornillos para poder bajar el rodillo, y no que tenga, como ya les vuelvo a repetir, que estar calculando. Esto va a hacer que nuestro proceso sea un poco más eficiente en cuanto a tiempo, y también el operador únicamente ya va a tener que fijarse en las marcas que le vamos a poner a nuestros tornillos para poder realizar este proceso. Nuestro segundo Poka-Yoke consistirá en ponerle marcas al rodillo principal para que de manera superior nuestro operador pueda ver la manera en la que tiene que meter la placa. ¿Eso por qué? Porque existe la posibilidad de que meta la placa con cierta inclinación, lo cual ocasionaría que al momento de estar accionando y regresando la palanca para poder darle forma, el mismo doblez quede con inclinación y el producto final no encaje. De esta manera el operador simplemente se guiará por unas líneas que utilizaremos para poner la placa, y podremos así evitar este tipo de error. A continuación va a ser la descripción del Poka-Yoke. Para este caso vamos a describir el Poka-Yoke del proceso de inyección de plástico. Como ya hemos estado observando en los diferentes procesos y hemos estado evaluando tanto sus errores en el AMED como los hemos estado visualizando en el diagrama de flujo y en el cursograma, podemos dar hincapié en un Poka-Yoke, en el cual va a ser la solución de estos errores.
Como podemos estar observando básicamente las soluciones que estamos dando con este Poca-Yoke es implementar el diseño preciso de los moldes. También de sensores, la reducción de la variación en los parámetros del material y el proceso de la máquina, y con base a esto lo vamos a implementar en el operador para que sepa cómo utilizarlo y cómo funciona. Por otra parte, también para implementar esto en la descripción del Poca-Yoke podemos implementar que con el avance de la tecnología que estamos hoy en día nos puede ser de mucha utilidad. ¿A qué va con este caso? ¿Por qué? Porque también lo que podemos implementar en este Poca-Yoke en su descripción es mediante un proceso de simulación. Lo podemos simular para saber si puede haber errores o defectos en un futuro antes de realizar la operación, y también podemos añadirle inteligencia artificial, y todo esto nos ayuda para nuestro proceso de inyección de plástico, para que no tengamos ningún defecto o error, no tengamos desperdicios, y así hasta al contrario la productividad puede aumentar, y esto nos ayudaría mucho para la inyección de plástico. Bueno, acá vamos a estar continuando en nuestra propuesta de Poca-Yoke y recurriremos a la identificación de entradas y salidas en nuestro proceso de inyección por plástico. Iniciamos con las entradas. Bueno, acá en las entradas se da mediante un molde, pero acá primero tenemos que estar checando el molde para que no tenga ninguna fisura ni nada. Si tiene una fisura hay que recubrirlo con mazarota. Esto lo que va a permitir recubrir, sanar lo que son las grietas o las fisuras que puede haber, así para que el proceso se pueda efectuar. Si no, luego se va a hacer hincapié en cambiar el molde y sustituirlo por otro que esté en buenas condiciones, en buen estado, para que no tenga ningún defecto y se pueda realizar la operación. Bueno, después de esta entrada recurriremos a lo que es la salida. Una vez que se inyecta el plástico fundido en el molde y este plástico opta por la forma del molde, se quita el molde, lo que va a ocasionar que ya tengamos el producto como tal, y aquí el operador o el operario va a estar inspeccionando tanto el molde como la pieza que salió. En primer lugar se va a inspeccionar la pieza para checar que no tenga ningún defecto ni nada por el estilo, para poder continuar con la otra operación, y posteriormente se va a regresar a checar el molde para que este molde sea nuevamente utilizable sin ningún problema. Bueno, ahora vamos a ver las formas de aplicación en el proceso de inyección de plástico. En las formas de aplicación vamos a utilizar un Poca-Yoke de contacto. ¿Esto a qué se refiere? A que el Poca-Yoke de contacto, lo que vamos a estar utilizando van a ser sensores. Esto es lo que implementamos en nuestro Poca-Yoke, en el cual los sensores nos van a estar ayudando a detectar altos índices de temperatura o bajos índices de temperatura. ¿Por qué? Porque se supone que para el proceso de inyección de plástico necesitamos estar entre un rango establecido, porque si se sube la temperatura de fundición del plástico, este se puede quemar, ocasionando un daño tanto para el producto como para el molde en el que se está haciendo la pieza. Y si es baja la temperatura, pues básicamente no se puede fundir, o si se funde va a quedar con algunas cavidades en el cual pues va a ser un defecto pero muy grave. Es por eso que vamos a tener la utilización de sensores y va a ser un Poca-Yoke. Bueno, a continuación se va a ver la propuesta del Poca-Yoke en lo que es la inyección de plástico. Bueno, acá como podemos observar, vamos a decir la determinación del tipo de inspección. La determinación del tipo de inspección va a ser en la fuente, debido de que mientras se esté trabajando vamos a descubrir nuevos defectos y nuevos errores en el proceso, en el cual puede aparecer de repente. Es por eso estar constante
e inspeccionar el proceso, estar bien atentos. Después lo que sigue es la propuesta de controles para evitar la falla, o en este caso defecto. La propuesta es que una vez que se haya detectado la falla, como estamos en un proceso de inyección en donde se funde el plástico y se localiza en el molde, acá el problema es de que luego cuando se detecte la falla, se va a apagar el sistema. Se va a apagar el sistema, la máquina se va a apagar todo y va a pasar a un sistema, y luego se va a activar un sistema de refrigeración, lo cual va a ayudar a que el molde se enfríe. Después, una de sus características de control va a ser ese. Una vez que se desactive, que se apague la máquina por el defecto, se va a implementar un sistema de refrigeración para que este no tenga ningún problema. ¿Por qué? Porque acá vamos a describir una de las cosas que son las características de alarma, que va consigo con las características de control. Como podemos observar en las características de alarma, se va a encender, en nuestro caso, un foco amarillo cuando el material empieza a subir la temperatura. Es por eso que vamos a utilizar sensores para detectar estos cambios radicales de temperatura, y nos van a estar advirtiendo si el material o está a niveles bajos o está a niveles altos. Posteriormente, después de esto, se va a activar una luz roja cuando el material ya esté quemado, o sea, que ya se empieza a quemar, y esto lo que afecta obviamente al material fundido y también afecta a lo que es el molde, porque para hacer este proceso de inyección necesitamos estar en el rango de la temperatura, y por eso en las características de control vamos a tener que implementar un sistema de refrigeración. Por ejemplo, si luego detecta el problema, en el primer caso, cuando se encienda la luz amarilla, el proceso de inyección se va a desactivar. Todavía no pasamos al defecto mayor. Posteriormente, si se activa lo que es la luz roja, o sea, básicamente que ya se esté quemando, luego se va a activar el sistema de refrigeración para que no se propague el defecto del horror y alguien pueda salir lastimado, y también que se estén lastimando las máquinas. Lo que es el AMEF. El AMEF, que es, como dicen sus siglas, AMF, es el análisis de modo de efecto de fallas. A continuación podemos observar lo que es una tarjeta para nuestro proceso. Aquí tenemos lo que es la fecha de su última revisión, el número de parte, su descripción. Acá, como estamos trabajando mediante el pistón neumático, lo estamos colocando mediante la descripción. La compañía es Lions Piston. El área se va a trabajar en el taller 014, y el proceso va a ser el ensamble del pistón neumático. Para ello vamos a tener que estar viendo los diferentes procesos, de los cuales tenemos el proceso de torneado, roscado, inyección, rolado y fundición. Acá, como podemos observar en la gráfica, tenemos que estar visualizando la falla potencial y el efecto potencial de la falla. Acá, en el proceso de torneado, como podemos observar, tenemos dos fallas potenciales. La primera es la falla de lubricación en el sistema mecánico, y la segunda es la falla del sistema de refrigeración, por lo que sigue el efecto potencial de falla. Aquí podemos decir que en la primera parte de torneado presentan desgastes en el sistema de rodamientos internos, mientras que en la falla de los procesos de refrigeración hace un aumento de temperatura y dilataciones en las herramientas de corte. Después nos pasamos al siguiente proceso, que es roscado. Acá la falla potencial son los perfiles de la rosca rotos o arrancados y la mala calidad superficial de la rosca. Para ello, el efecto potencial de la falla, para los perfiles de rosca, pueden ocasionar cortes irregulares en el roscado,
Y en la mala calidad, pues es el material abrasivo que básicamente no nos conviene a nosotros como empresa. Y después vamos al proceso de inyección. En el proceso de inyección va a ser mediante plástico. Acá una de las posibles fallas que podemos tener es el producto quemado o las rebabas en el producto final. Ya una vez que una vez que se dispersa el material en el molde, quedamos que tienen pequeñas rebabas, en el cual eso puede afectar a la hora de su ensamble. Pero aquí en lo que es en el producto quemado se da mediante un atrapamiento de aire que, a diferencia de temperaturas, lo que puede ocasionar ese quemado tanto sea mayor o sea menor. Y las rebabas en el producto final, pues más que nada es la filtración de material en una o varias partes del molde, ya sea puede ser en exceso o que sobró material del otro proceso de inyección. Después viene el rolado. El rolado es la deformación en el material. Esas son lo que son las posibles fallas. También tenemos problemas en los rodillos. Acá en la deformación en el material es que la lámina se está deformando en el centro del perfil, dejando incompleto el proceso de rolado y básicamente nuestro material ya no estaría servible. Después tenemos los problemas en los rodillos. En los problemas de los rodillos pues, aquí podemos identificar varios problemas, pero uno de los principales puede ser que presente que los rodillos tengan no la dureza adecuada, o sea, no puedan poder doblar lo que es la lámina. Y en el último proceso tenemos lo que es fundición. Acá en fundición tenemos una de las potenciales fallas, son las discontinuidades y ampollas en la fundición. Básicamente eso es lo que tenemos que tratar de controlar. Acá tenemos que en las discontinuidades se pueden reflejar que se hagan fracturas, grietas en frío y en caliente y exclusiones en frío. O sea, básicamente el molde presenta deformaciones en el cual el material tanto se puede filtrar por esas grietas o se puede deformar ya una vez enfriado el material. Se deforma. Y en las ampollas en la fundición son los defectos de la forma redondeada y están aislados uno de otros de estos materiales. A continuación, mediante esta tabla de severidad, vamos a poder calcular lo que es la gravedad de los efectos potenciales. Como lo podemos observar, va en aumento los números mientras que la falla se encuentre más prolongada. Por ejemplo, en el número 1 podemos ver en el efecto en el proceso es ligeramente inconveniente para la operación u operador, y en el 2 una parte del producto puede tener que ser reprocesado sin desechos y así posteriormente se va a estar agraviando más mediante aumentar la serie de números. Ya una vez bajando y retomando la tabla anterior, podemos obtener que el torneado en la primera falla potencial mediante la falta de lubricación lo catalogamos como la severidad número 2, y en la otra falla de refrigeración su severidad va a ser de 3, y así posteriormente vamos a estar tomando en cuenta la severidad de los siguientes procesos mediante su falla potencial. Igual como en el roscado, acá en las dos fallas potenciales tenemos que su severidad es de 3. La inyección mediante el producto quemado y las rebabas final, tenemos que en el producto quemado es 3, mientras que en las rebabas su severidad es de 2. Y en el rolado no tenemos tanta severidad, por lo que lo estamos catalogando como 1. Y en fundición, sus discontinuidades y ampollas de función los podemos catalogar como severidad de tipo 2. Bueno, a continuación se va a hacer un criterio de ocurrencias de falla, por lo que vamos a tener la calificación, vamos a tener lo que es la cuantitativa, la probabilidad, el índice de falla tanto por pieza
y el CFQ. Acá lo que es en la probabilidad tenemos lo que es la remota falla probable. Si es baja entre 2 y 3, básicamente va a ser de pocas fallas. De 4 a 6 va a ser fallas moderadas, ocasionales. De 7 a 8, altas fallas frecuentes. Y de 9 a 10, fallas muy altas, que son las fallas persistentes. Y acá, como lo podemos ver, el índice de fallas, ya que una vez calculando eso de nuestras piezas, se va a hacer que vamos a estar produciendo 20.000 piezas. Y ya hicimos los cálculos para ver entre qué rango están las posibles fallas. Ya una vez pasando esto, nos pasamos nuevamente a lo que es la tabla, y acá tenemos lo que son las causas potenciales de las fallas, de las que ocasionan, y la ocurrencia de lo que explicamos en la otra tabla. En el proceso de torneado, para la falta de lubricación, tenemos que su causa probable es la falta de lubricación adecuada, que no se esté suministrando bien. Por ejemplo, se suministra su lubricación manual, pero no se lubrica en cada turno, sino que se está lubricando cada 3 días, y eso puede estar afectando en el proceso, y la ocurrencia que puede pasar son 3 veces. Y así nos vamos siguiendo entre cada uno de los procesos, viendo qué causas potenciales están ocasionando la falla y qué tan ocurrente están ocasionando este tipo de problemas. Posteriormente nos vamos a los controles de medidas de detección para poder detectar las fallas. Acá, más que nada, como lo dice, son los controles para poder detectar la posible falla. Por ejemplo, aquí lo tenemos que en el número 1, su criterio son controles seguros para detectar el ítem que ha pasado a prueba de error y que es casi improbable el hecho de que realice partes no conformes. Y aquí se está calificando, los tipos de inspección se califican entre A, B y C. Se basa mediante el criterio, y lo que son los tipos de inspección, que es A, B y C. Esto da que A es la prueba de error, y B es la medición automatizada, y C es la detección visual y manual, en la que se están reflejando ese tipo de criterios. Por ejemplo, en el primer criterio, los tipos de inspección que es A, es una prueba de error, y así se va a seguir conforme a esta tabla que nos vamos a estar basando para el llenado de nuestro proceso de nuestra tabla de AMEC. Una vez que pasamos lo que es la tabla de criterio y control, podemos regresar a lo que es nuestra tabla principal, a la que estamos llenando. Como podemos ver, agregamos un control actual, el control actual del proceso y su detección, y acá la detección lo vamos a estar midiendo mediante el criterio. Acá, como podemos observar en el primer caso, lo que es la función del proceso, podemos observar que es el torneado. El torneado, acá en su control actual del proceso, se puede hacer mediante la inspección simultánea con la operación, y acá su detección va a ser de rango 2. Y así posteriormente vamos a estar calificando los demás procesos. Por ejemplo, el de rolado. Su control actual del proceso tenemos que poner su inspección simultánea con la operación, y aparte su inspección final para observar cómo está teniendo la operación a la hora de inspeccionarlo simultáneamente e inspeccionarlo al final del proceso. Y acá lo podemos catalogar como una detección de tipo 1. Ya una vez trabajando esto, podemos calcular lo que es el RPM, que es el número de prioridad de riesgo. Acá, más que nada, su cálculo se multiplica entre la severidad, la ocurrencia y la detección, y esto nos da lo que es su número de primordial de riesgo. Como podemos observar en la tabla, ya una vez hecho las notificaciones adecuadas, podemos observar que en el sistema de torneado, en las causas potenciales de las fallas, que es la falta de lubricación adecuada, podemos obtener que es de 12, o sea, es un número alto de potencial de riesgo. Y así consecutivamente, como podemos observar,
en el sistema de rolado para su deformación en el material, obtenemos que su RPN es de grado 2. Y así consecutivamente vamos a estar calificando con los otros y resaltamos con colores más fuertes lo que son los RPN más drásticos. Acá, como podemos estar observando, tenemos ya el final de nuestro análisis de modo de efecto y efecto de la falla, lo que es el fundamento. Digamos ahora sí que en una forma más ordenada y eficiente. Concluido nuestra tabla de AMER con los posibles defectos y errores, pasamos a otra tabla para tomar acciones preventivas, correctivas o de mejora. Acá lo que estamos calificando en esta tabla, como bien lo dice, eso es un mejoramiento, hacer nuevos procesos o nuevos mecanismos que mejoren el proceso para la reducción del RPN. Por ejemplo, en la tabla anterior que teníamos de 12 en este proceso, la acción tomada hasta la fecha se da mediante la lubricación de la máquina en cada turno y se inspecciona que se tenga una cantidad de lubricación adecuada. Ya una vez nuevamente recalculando su severidad, ocurrencia y detección, tenemos que el RPN es de 4 y así posteriormente con las siguientes operaciones que va bajando su RPN, y eso nos beneficia para ya no tener los errores. Pero aún así, para poder establecer mejoras, incrementamos un pocayo y va a ser de la siguiente manera. Gracias.